Para resolver este ejercicio, tenemos que analizar 6 aspectos diferentes de la curva. En específico, primero vamos a analizar las simetrías. Y sabemos que hay dos que son las más importantes: la simetría con respecto al eje X. En ese caso tenemos que reemplazar y con menos y, es decir, voy a escribir menos 4 por menos y por x es igual a menos 2x al cuadrado menos 2 más 3 por menos y. Simplificando voy a tener que 4 menos con menos da más, 4y por x es menos 2x al cuadrado menos 2 menos 3y. Evidentemente, al hacer el cambio de y con menos y no hemos podido mantener la ecuación original, así que por lo tanto no es simétrica con respecto al eje y, al eje x. Bien, lo siguiente, con respecto al eje y, y pues ahora necesitamos intercambiar x con menos x, o sea, reemplazar x con menos x, y vamos a tener menos 4y por menos x igual a menos 2 por menos x al cuadrado menos 2 más 3 por y. Simplificando una vez más, menos con menos da más, 4y por x, y esto es igual a menos 2x al cuadrado menos 2 más 3y. Evidentemente se han mantenido los signos del lado derecho, pero del lado izquierdo han cambiado, entonces no hemos podido mantener la ecuación original, así que no es simétrica con respecto al eje Y. A continuación, lo que tenemos que hacer como segundo aspecto a analizar es determinar las intersecciones con los ejes. Para eso, si quiero determinar la intersección con el eje X, pues reemplazo Y igual a 0. Entonces voy a tener menos 4 por 0, x, eso es 0, igual a. Aquí voy a tener menos 2x al cuadrado menos 2. Y finalmente más 3 por 0. Si factorizo el menos 2 de acá y lo traigo a dividir, voy a tener x cuadrado más 1 igual a 0. Y bien, si recuerdan, este es un polinomio irreducible, lo que quiere decir que o es positivo o es negativo. En este caso siempre va a ser positivo por el x al cuadrado más el 1, ¿no? Entonces jamás va a ser igual a 0. Esta ecuación no tiene solución. De manera que no se intersecta con el eje X. Lo siguiente, queremos determinar intersección con el eje Y. Entonces en este caso debemos reemplazar x igual a 0. De esa manera en la ecuación original tenemos menos 4 por y por 0 es 0, igual a menos 2 por x al cuadrado es 0, porque x vale 0, menos 2 menos 3 más 3y, menos 2 más 3y. Y bien, de ahí tenemos que y es 2 tercios. Entonces esa es la intersección con el eje Y. El tercer aspecto que tenemos que verificar son los rangos o campos de variación.
Entonces, el campo de variación de x son todos los valores de x tales que y existe. Y pues para eso voy a copiar la ecuación original y la voy a lo voy a despejar y de ahí. Entonces tengo menos 4x por y igual a menos 2x al cuadrado menos 2 más 3y. Entonces quiero despejar y de acá, voy a juntar este 3y con este 4x a este lado. Voy a tener 3 más 4xy y todo lo demás lo voy a traer al otro lado, es decir, 2x al cuadrado más 2. De ahí resulta que y es 2x al cuadrado más 2 sobre 3 más 4x. Lo anotaré como 4x más 3. Y bien, entonces podemos observar que, por lo tanto, el campo de variación es como calcular un dominio. Son todos los x en los reales excepto x igual a menos 3 cuartos. Porque en ese caso tendríamos división por 0. Y eso es. Con respecto a la variación en y, son los y en los reales tales que x existe. Y pues voy a hacer lo mismo. Voy a tomar la ecuación original, menos 4xy igual a menos 2x cuadrado menos 2 más 3y, y voy a tratar de despejar x. Y voy a ver para qué valores sí existe ese valor de x. Entonces tengo 2x al cuadrado, lo he traído acá, menos 4x por y. Lo escribiré como y por x, menos 4y por x, y esto va a venir a sumar y esto va a venir a restar más 2 menos 3y. Considerando que estamos trabajando con x, pueden observar que esto es un polinomio cuadrático, es una ecuación cuadrática. Para nosotros, para esta ecuación, y es una constante, así que la constante que acompaña x al cuadrado es 2, la que acompaña a x es 4x, bueno, 4y, perdón, menos 4y, y el término independiente es 2 menos 3y. Lo que vamos a hacer es resolver con la fórmula general, dos posibles valores para x. Entonces tengo 4y más menos raíz de 4y al cuadrado menos 4, 2 menos 3y sobre 2 por 2, 4. Lo que acabo de hacer es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Simplificando, aquí tengo 16 y cuadrado. Acá voy a tener, esto es menos 8, con 4 es menos, con 2 es menos 16. Y aquí tengo menos 8, aquí voy a tener menos por menos da más, 3 por 8, 24y sobre 4. Y pues podemos observar que por lo tanto la variación en y son todos los y en los reales tales que el único peligro de que no podamos calcular esta fórmula es que el radicando sea menor a 0, entonces nos vamos a asegurar que no lo sea pidiendo que sea mayor o igual a 0. Y hay que resolver esto. Lo voy a hacer como procedimiento auxiliar. Si divido ambos lados entre 2, de hecho puedo dividir entre 4, entre 8, voy a tener 2y cuadrado más 3y menos 2 mayor o igual a 0. De aquí voy a factorizar esta expresión, lo voy a hacer con software. Entonces 2 por x al cuadrado
más 3 por x menos 2 igual a 0. Y tenemos estos dos posibles puntos críticos. X igual a menos 2, que se convierte en igual a y más 2, perdón. Y x igual a menos 1 medio, que se convierte en y menos 1 medio. Y lo que vamos a hacer es determinar los puntos críticos y estudiar sus signos. Menos infinito, menos 2, 1 medio, más infinito. Voy a testear signos en 0. Y pues tengo el 2 que es positivo. Cuando y es 0, aquí tengo positivo. Y cuando y es 0, aquí tengo negativo. Como todos los puntos críticos provienen de potencias impares, tenemos eso. Y pues bien, el campo de variación para y es esto. Eso me satisface el mayor a y, el mayor a 0, perdón, y esto me satisface el igual a 0. Así que lo anoto. Menos infinito a menos 2 cerrado, unión 1 medio cerrado a más infinito. Listo. Luego, cuarto punto, queremos verificar el comportamiento al infinito. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es tomar la ecuación para y que está despejada acá, que lo voy a encerrar así en un recuadro para futuros reusos, y de ahí voy a calcular los límites. Entonces voy a copiar esto. Bien, por un lado quiero saber cuál es el límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Bien, recordemos que cuando x se hace muy grande en valor absoluto, los polinomios tienen comportamiento asintótico, así que esto se comporta como 2x al cuadrado sobre 4x. Y con algunas simplificaciones me queda que esto es el límite cuando x tiende a infinito de x medios. Y obviamente cuando x se hace muy grande, x medios también, así que este límite es infinito. También quiero verificar el límite cuando x tiende a menos infinito de esta misma expresión, el y que habíamos despejado. Y lo mismo, x está siendo muy grande en valor absoluto, así que voy a tener que se comportan los polinomios asintóticamente como 2x al cuadrado, el numerador, y 4x al denominador. Y pues simplificando, tengo lo mismo de hace rato. No hay que olvidarse que no es necesario hacer de nuevo este cálculo, como les había dicho en clases. Si quieren, una vez que ya hicieron uno de los límites, como acá, lo pueden copiar acá, solo que con menos infinito en lugar de infinito. Y pues cuando esto se hace muy grande en valor absoluto, pero negativo, también x medios. Así que esto es menos infinito. Bien, eso no es una información muy útil, pero en fin. El quinto aspecto a considerar. Asíntotas. Y vamos a estudiar primero las asíntotas verticales. Para eso voy a agarrar nuevamente la ecuación original, que la había copiado por aquí. Aquí está. Es la ecuación del problema original.
Y pues voy a factorizar todo como polinomios de x multiplicado por potencias de y. ¿Eso qué quiere decir? Voy a juntar esto que tiene y con esto que tiene y lo que no tiene y con lo que no tiene y. Y voy a obtener de esa manera, lo voy a traer todo a este lado, 3 más 4x por y. Y como todo está a este lado, más menos 2x al cuadrado menos 2 igual a 0. Bien, entonces solo me concentro en este primer término, el término dominante, y necesito que 3 más 4x sea 0. De ahí tengo una única asíntota vertical, que es menos 3 cuartos. Adicionalmente podemos hacer este análisis. ¿Qué pasa cuando x se aproxima a menos 3 cuartos por izquierda? ¿Y qué pasa cuando se aproxima por derecha? Entonces otra vez tengo que trabajar con la función y despejada. Acá necesito calcular eso. Y acá necesito calcular esto. Bien, entonces si se fijan, esto me dice que x es menor que menos 3 cuartos. ¿Qué pasaría si fuera igual a 3 cuartos? Pues tendríamos acá 2 por 3 cuartos al cuadrado más 2, menos 3 cuartos, perdón, al cuadrado sobre 4 por menos 3 cuartos más 3. Esto no es ningún problema, va a salir 9 octavos, 9 sobre 16 es 9 octavos más 2 es 25 octavos más o menos, y esto va a ser 0. Y pues recordemos que esto lo podemos interpretar como infinito. Ahora, esto me dice que este límite o es más infinito o es menos infinito. ¿Cómo voy a saber el signo? Pues voy a hacer lo siguiente, voy a tomar un número que esté muy cerca de menos 3 cuartos, por si acaso eso es menos 0,75, pero no hay que olvidarse que tiene que ser menor que menos 0,75, entonces de hecho tomaré menos 0,76, es más pequeño, ¿no es cierto? Y pues si reemplazo esto aquí, no importa cuánto vale x, esto va a ser positivo. La pregunta es cuánto vale esto cuando x es menos 0,76, y eso lo podemos hacer con calculadora. 4 por menos 0,76 más 3, y pues sale menos 0,004. Lo que nos interesa es que sale negativo. Entonces positivo dividido entre negativo, resulta que esto tiende a menos infinito. Un análisis similar podemos hacer acá. Si reemplazamos menos 3 cuartos, aquí vamos a tener algún número, y aquí vamos a tener 0, y pues eso lo podemos interpretar como infinito. Y eso quiere decir que este límite o tiende a más infinito o tiende a menos infinito. ¿Cómo vamos a ver si es más o menos? Pues voy a agarrar un número próximo a menos 3 cuartos, pero que sea más grande que menos 3 cuartos, por ejemplo, menos 0,74. Entonces, esto sale positivo, pero lo que me interesa es que sale aquí abajo. 0,004 es positivo. Eso quiere decir que esto se va a aproximar a más infinito. Listo, es un análisis que podemos hacer, no es del todo necesario que lo hagan en el examen. Con respecto a las asíntotas horizontales, pues lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Vamos a agarrar la ecuación original y vamos a tratar de despejar, de reagrupar, perdón, como polinomios de y por potencia de x y así sucesivamente, ¿no? Entonces tengo esto, esto es y, esto es y. Necesito agrupar por potencias de x, entonces tengo 2x al cuadrado, lo he traído acá, menos 4y por x, lo he traído acá, esto se queda acá, perdón,
Y todo esto es 2 menos 3y cuando viene a este lado. Lo que me interesa es el término dominante, esto de acá. Y pues debería resolver 2 igual a 0. Pero esto no tiene solución. Eso quiere decir que, como de costumbre, como en varios de nuestros ejercicios, no hay asíntotas horizontales. Bien, finalmente asíntotas verticales, asíntotas oblicuas. Y tengo aquí la ecuación original. Y en esta ecuación original tenemos que reemplazar y igual a m por x más b, que técnicamente sería la ecuación de la asíntota. Entonces, reemplazando tengo menos 4x por mx más b igual a menos 2x al cuadrado menos 2 más 3 por y, que es mx más b. Distribuyendo, tengo menos 4 mx al cuadrado menos 4b por x es igual a menos 2x al cuadrado menos 2 más 3mx más 3 por b. Lo voy a traer todo a este lado y voy a agrupar por potencia de x. Y voy a tener 4m, esto viene acá, menos 2 por x al cuadrado. Esto va a venir acá, voy a tener más 3m más 4b por x. Y finalmente lo que sobró, 3b menos 2. Listo. Igual a 0. En este caso tengo que tomar los dos términos dominantes, este y este. Entonces debemos resolver 4m menos 2 igual a 0 y 3m más 4b igual a 0. Y de ahí despejamos m y b. En particular, de la primera ecuación resulta que m es un medio. Y reemplazando aquí resulta que b esto va a ser menos 3 medios, que va a venir aquí como 3, perdón, va a ser 3 medios, que va a venir como menos 3 medios, y con el 4 menos 3 octavos. Así que la asíntota oblicua es esa. Listo. Bien, finalmente el último aspecto que tenemos que analizar son la primera y segunda derivada. Entonces, 6 primera y segunda derivadas. Entonces, con respecto a la primera, me voy a echar para atrás nuevamente y voy a estudiar la ecuación de y despejada, esta que tenía acá. Entonces voy a copiar eso para trabajar. Tengo y' tengo una división, así que la derivada de la primera por la segunda menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda sobre el cuadrado de la segunda. Como tengo que volver a derivar esto y además tengo que estudiar sus puntos críticos, mejor si lo simplifico lo más posible. Distribuyendo tengo 16 x cuadrado más 12x menos 8 x al cuadrado menos 8. Todo sobre 4x más 3 al cuadrado. Todavía puedo simplificar, por ejemplo, voy a tener acá 8x al cuadrado más 12x menos 8 sobre 4x más 3 al cuadrado. Para factorizar esto, voy a utilizar software, el numerador.
Entonces quiero factorizar 8 por x al cuadrado más 12 por x menos 8. Y me salen estos dos valores, x igual a menos 2, entonces voy a tener y' es x más 2 y x igual a más un medio, entonces x menos un medio, pero no hay que olvidarse de este 8 del frente. Bien, esto no puedo factorizar, así que lo voy a dejar así. Y listo, tengo la primera derivada. Determino sus puntos críticos, analizo los signos y eso es todo con la primera derivada. Entonces voy a tener aquí menos 2. Esto va a ser más un medio. Aquí voy a tener menos 3 cuartos más un medio más infinito. Testeo signos en 0. Voy a tener el 8 ya es positivo, el 0 más 2 es positivo, 0 menos un medio es negativo, y bueno, 4 por 0 más 3 de todas maneras elevado al cuadrado es positivo. Tengo negativo acá. Al cruzar al otro lado del un medio proviene de una potencia impar, el signo cambia. Al cruzar al otro lado del menos 3 cuartos, eso proviene de una potencia par, el signo no cambia. Y al cruzar al otro lado del menos 2, potencia impar, el signo cambia. Así que la función aquí es creciente, decreciente, decreciente y creciente. Que tengo acá máximo y que tengo acá mínimo. Vamos a analizar la segunda derivada. Para eso me voy a basar en esto de acá. Entonces volveré a derivar eso. Tengo que y2' es la derivada de la primera por la segunda menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Va a bajar el 2, el resto 1 al exponente y todavía hay que derivar el interior. Todo eso sobre el cuadrado de la segunda. Le voy a traer un poco más acá. Bien, tengo que simplificar. Una cosa que les recomiendo hacer aprovechando que tengo 4x más 3 y 4x más 3 es factorizar. Y2' se puede escribir como 4x más 3. Y aquí voy a tener 16x más 12. Y aquí falta un 4x más 3. El otro ya tengo acá, cuando multiplique esto por esto, pues tengo el cuadrado. Aquí voy a tener menos 8x al cuadrado más 12x menos 8. El 4x más 3 ya está acá y 2 por 4, 8. Voy a simplificar esto con esto, me va a salir 3 ahí. Distribuyo aquí. Voy a tener 64 x al cuadrado más 48x más 48x más 36. Y aquí 8 por 8, 64, x al cuadrado, 96, x, 8 por 8, 64. Y copio el denominador. Bien, hago las simplificaciones que pueda, por ejemplo, esto con esto y 48 más 48 es 96, que con esto desaparece. Y aquí voy a tener 100 dividido entre 4x más 3 al cubo. Y bueno, evidentemente solo hay un punto crítico. Voy a tener menos infinito
menos 3 cuartos más infinito. Testaré signos en el 0 tendría que estar por acá. Y pues el 100 es positivo, y 4 por 0 más 3 elevado al cubo es positivo. Como este punto crítico proviene de una potencia impar, los signos cambian. La función es cóncava hacia abajo acá, cóncava hacia arriba acá, y que tengo aquí punto de inflexión. Bien, con eso tenemos toda la información que requerimos de la gráfica. Así que pasemos a graficar. Mi eje y mi eje X. Entonces, como les he recomendado siempre, primero es bueno empezar con las asíntotas. Entonces vamos con esta primera asíntota que, miren, me olvidó encerrar el recuadro. Tengo X igual a menos 3 cuartos. X igual a menos 3 cuartos tendría que estar por aquí en algún lado. Digamos ahí. Luego tenemos otra asíntota. Esta es oblicua. Y igual a 1 medio x menos 3 octavos. El 1 medio es la pendiente, eso me dice que la recta de izquierda a derecha está creciendo, pendiente positiva. Y el menos 3 octavos es el punto donde corta al eje y. Entonces si menos 3 octavos está por acá y tengo una pendiente positiva, la recta debería ser más o menos así. Ahora no es importante que tenga exactamente la inclinación que crean, pero bueno, estamos más o menos así. Bien. Esto voy a borrar. Bien, entonces estamos con las asíntotas y no hay asíntotas horizontales como hemos visto, ¿no? Bien, con lo demás ya podemos graficar. Voy a utilizar estos puntos críticos. Entonces tengo menos 2 por aquí en algún lado. Digamos que menos 2 esté por acá. Luego, ¿cuál viene? Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos, que ya está aquí. Y 1 medio. Voy a determinar qué tan lejos está el 1 medio con respecto a esta recta. Si yo calculo aquí 1 medio por 1 medio es 1 cuarto menos 3 octavos. Es 1 octavo, más o menos está por acá. Digamos que esté por aquí 1 medio, ya. Bien, entonces, con respecto a la gráfica, en esta asíntota, tengo que, poquito antes de la asíntota, empieza en menos infinito y poco después empieza en más infinito. O sea, la gráfica va a ser más o menos así. Poco antes empieza en menos infinito, por aquí. Y poco después empieza en más infinito, por acá. De menos infinito a menos 2, la función es creciente y cóncava hacia abajo. Entonces, como tiene que pasar por acá, tendría que estar por este lado. Entonces, creciente, cóncava hacia abajo. Entonces, ahí tengo la cavidad. En menos 2 resulta que hay un máximo. Y a partir de ese máximo va a empezar a decrecer hasta el menos 3 cuartos, pero sigue siendo cóncava hacia abajo. Entonces va a empezar a decrecer. Ahí tengo el máximo. Va a empezar a decrecer y voy a tener eso. Obviamente este menos 2 lo he colocado mal. Tendría que estar por aquí, ¿no?
para alcanzar el máximo justo ahí. Entonces no está a escala el gráfico, pero bueno, en -2 hay un máximo, ese punto más alto. ¿Qué más? De -3/4 de -3/4 a 1/2, ¿cómo se está comportando? -3/4 a 1/2 sigue siendo decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces, como va a empezar por acá, ¿sí? Que ya habíamos marcado, en algún momento seguramente va a cortar al eje Y. Veremos dónde corta el eje Y, eso sí lo hemos determinado. Corta el eje Y en 2/3. Entonces, 2/3 digamos que está por acá. Digamos que 2/3 esté por aquí. Entonces, decreciente, cóncava hacia arriba, tiene que pasar por acá. Va a alcanzar un mínimo en 1/2, lo voy a mover un poco más acá esto. Mi escala no está muy buena, por eso está costándome graficar, pero digamos que el 2/3 esté por aquí. Entonces es decreciente, cóncava hacia arriba, en 1/2 alcanza un mínimo, como acá, y empieza nuevamente a crecer, pero ahora ya también, y sigue siendo cóncava hacia arriba, entonces más o menos así. Técnicamente va a empezar a acercarse a la asíntota, pero bueno, algo así. Entonces tenemos esa forma, ¿no? Ahí tengo el mínimo y empieza a acercarse a la asíntota. Ya creo que eso está mejor. Y esa es más o menos la gráfica.